con la pelvis renal y con el uréter. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom acá, lo que estaríamos viendo es tanto nefronas corticales como nefronas yuxtamedulares. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes que saben de anatomía más que yo. Las corticales presentan una asa de Henle menos corta, más corta en realidad, y Histología, presenta vasos peritubulares. Bien. Y después la yuxtamedular tiene una asa de Henle mucho más prolongada que baja casi hasta la papila renal y Bien. tiene vasos rectos. Bien, tiene base recta. Ay, bien. Bien. Y eso, digamos, ¿qué tendrá que ver esto con la concentración y la dilución de la orina? Las nefronas yuxtamedulares son las que se encargan, digamos, de esa parte de la concentración y dilución de la orina, porque presentan un intersticio hiperosmótico. ¿Un intersticio? Ay, no sé si es hiperosmótico o... Bien, pero si nosotros, está bueno, ¿cómo te llamas? Perdóname que ni siquiera te veo. Aileen. Aileen, está bueno lo que decís, Aileen, porque, digamos, el hecho de que hayan dos diferentes tipos de neurona hace que éstas penetren más sobre lo que es la médula interna, y aquí se produce una concentración de algunos solutos, algunos electrolitos, lo que hace que se pueda producir unos procesos que ahora vamos a estar viendo. Así que Aileen tiene algo de chancho tiene el chorizo, decía mi abuela, es decir, la diferencia histológica de las dos nefronas nos ayudan a que se produzca un proceso en las nefronas yuxtamedulares que hacen que se pueda concentrar la orina. ¿Se entiende? Profe, ese mecanismo es el contracorriente, ¿no? Y ahora vamos a verlo, sí, vamos a ver que hay varios mecanismos. Y también muy bien este tema de que aquí hay, digamos, la base recta que envuelve estas nefronas y la parte del asa de Henle. Es muy importante recordar histología acá, porque se relaciona directamente con la fisiología. Entonces tenemos una regulación hormonal de la reabsorción y secreción tubular. Por supuesto que para lo que es la concentración y dilución de la orina, la hormona antidiurética que ustedes la nombraron porque la tenían relacionada es la más importante, es la que, digamos, más juega el papel en lo que es la concentración y la dilución. Sin embargo, con respecto a la reabsorción y la secreción tubular, hay varias hormonas que están relacionadas. La angiotensina 2, que está relacionada con renina, angiotensina, aldosterona. El estímulo es la baja de volumen o presión de la sangre, ¿sí? Profe, disculpa que te moleste, que te interrumpa. ¿Sabes que hay chicos en el grupo de WhatsApp que están poniendo si se puede grabar la clase, por favor, o no? Porque hay varios que están sin luz y no se pueden conectar. Si siempre la graban ustedes. Lo que pasa es que al chico este que graba se le cortó la luz también. Ajá. Ah, bueno, entonces... la están grabando. Ahí está. Disculpame, bueno. profe. No pasa nada, no pasa nada. Bien, entonces tenemos la hormona angiotensina 2, que está relacionada con la renina angiotensina aldosterona, que lo que sensa es una baja de volumen o presión de sangre, pero que en realidad, ¿qué es lo que se sensa cuando se estimula la angiotensina 2? ¿Recuerdan eso? La baja concentración de sodio, ¿puede ser? Bien, muy bien. Claro, de cloruro de sodio. Bien, entonces se secreta renina y luego la renina es la enzima que pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Sin olvidar que la renina también tiene acción local, nunca olviden eso. El mecanismo de acción estimula los contratransportadores de sodio-protón en el túbulo contorneado proximal y el efecto esperado es la reabsorción de sodio y agua. ¿Sí? Después la aldosterona, que ante el aumento de la angiotensina 2 y de la concentración de potasio se secreta, ¿sí? Ese es el estímulo. El mecanismo de acción es aumenta la actividad de bomba sodio-potasio en túbulo contorneado distal y túbulo colector, y el efecto es la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio.
La aldosterona la marcamos mucho con la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio, ¿sí? La asociamos demasiado al sodio, pero también a la excreción de potasio. La antidiurética, que hoy es la vedette del día, que cuando aumenta la osmolaridad del LEC, abre los canales proteicos para el agua en túbulo colector, y el efecto que se logra es la reabsorción facultativa de agua. Reabsorción facultativa de agua, es decir, que si hay un aumento de la osmolaridad, ¿dónde están los receptores del aumento de la osmolaridad? ¿Cuáles son los sensores? ¿Saben? ¿Puede ser en la arteria aferente? A ver, en el hipotálamo anterior, osmoreceptores son. Claro, son hormoreceptores, pero ya vamos a ver que algo de la que me habías dicho recién de la arteria aferente. A ver, vamos a ver, la arteria aferente vamos a ver. Y después, ahora ya vamos a ver, eso, pero ahora vamos a ver. El péptido natriurético atrial, que en el estiramiento de la pared, ¿sí? Lo que hace es suplir la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Sí? Eso aumenta la natriuresis y la diuresis por presión. Bien, entonces tenemos... Sí. ¿Puede ser que también una baja de presión también estimula la liberación de la hormona antidiurética? Sí, por eso vamos para adelante, a ver. Miren acá. Tenemos el núcleo paraventricular, ¿sí? Donde se recibe la aferencia, ¿sí? Que tenemos los osmoreceptores. ¿Lo ven acá? Osmoreceptor. El núcleo supraóptico y el lóbulo posterior, que también emiten, ¿sí? Hacia el núcleo paraventricular. Y luego en el lóbulo posterior se secreta la ADH. Y tenemos también aferencias de los varoreceptores, ¿sí? presentes en el núcleo el callado aórtico y el seno carotidio, que ante la baja de presión arterial, pero sería en realidad por una baja de la volemia, ¿sí? Que lo pueden detectar los varoreceptores porque son receptores de presión, entonces se relacionan con el centro vasomotor y lo que dicen, no podemos perder más agua. ¿Ven la relación? Es decir, los osmoreceptores pueden detectar hasta un 1% de un aumento o disminución de la osmolaridad. Y dicen, che, se nos está concentrando el plasma. Pero también, digamos, sí, puede ser que no esté concentrándose el plasma, pero se esté perdiendo mucho volumen, por ejemplo, por una hemorragia, y entonces los varoreceptores del callado aórtico y el seno carotidio, ¿sí? Y las aurículas y las arterias y los receptores de baja presión en las aurículas y las arterias pulmonares, lo que hace es mandar aferencias al centro vasomotor para que vaya al núcleo paraventricular y los osmoreceptores trabajen sobre el lóbulo posterior de la ADH para que se libere la antidiurética. Y de esa forma, por el riñón no se pierda más líquido, ¿sí? O por lo menos cerrar la canilla del riñón. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, bueno, entonces, dos mecanismos, uno más importante o más directo con la osmolaridad y otro segundo que tiene que ver con la baja de presión, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema de retroalimentación osmoreceptor ADH para el control de la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. La liberación de ADH está controlada también por reflejos cardiovasculares que responden a reducciones de la presión arterial y el volumen sanguíneo, originados en varoreceptores arteriales en el callado aórtico y el seno carotidio y receptores de baja presión en las aurículas y arterias pulmonares respectivamente. No sé si hay alguien que... Creo que ya están entrando todos. Bien. Entonces, la ADH o vasopresina, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta más ADH, que aumenta la permeabilidad del agua de los túbulos distales y de los conductos colectores
haciendo que el canal para aquaporina 2 se inserte en la membrana apical, aumentando la reabsorción de agua. Bien, aumenta la actividad de la NKCC y el número de canales de sodio abiertos, y aumenta la permeabilidad de urea. Esto termina, ¿qué? Haciendo que disminuye el volumen. Claro. Urinario. Sí. A ver. No, sí, Entonces, aumentan los líquidos corporales, ¿sí? Aumenta la ADH, aumenta la permeabilidad del agua de los túbulos distales con la exposición de las aquaporina 2 que responden a ADH. Aumenta la reabsorción de agua, aumenta la actividad del NKCC y aumenta el número de canales de sodio abiertos y aumenta la permeabilidad a la urea. Todo eso hace la ADH, así que hay mucho por aprender de la ADH. Y entonces baja el volumen urinario, ¿sí? Con todos estos mecanismos se las ingenia para que baje el volumen urinario. En cambio, una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, ¿sí?, disminuye la secreción de ADH, lo que disminuye la permeabilidad al agua y conduce a la excreción de mayores cantidades de orina diluida, y esto aumenta el volumen urinario. Es decir, que si baja la ADH, la secreción, es decir, no aumenta la secreción de ADH, lo que pasa es que no se producen todos estos mecanismos y por lo tanto no hay forma de retener la orina y aumenta el volumen urinario. ¿Está claro? Sí. Bien, porque era flor de ensalada cuando empezamos. Vieron que me decían unas cosas, otras cosas, algo tenía que ver. Bueno, acá estamos aclarando un poco de qué tiene que ver la ADH, que les digo que es la de la concentración de orina. Sin embargo, está clarísimo que no es la única y hay otros factores que aumentan el volumen urinario. Entonces Profe, tenemos... perdón. Sí. ¿Podría ir a la otra diapositiva, en la anterior? Ahí cuando dice que aumenta la actividad de la NKCC, eso es de la NKCC, eso es en la porción gruesa de la asa de Henle, ¿no? En la porción gruesa del asa de Henle, sí. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, gracias. Sí, o es en el parame cachito, que me parece que es en el contorneado, entre el asa de Henle y el contorneado distal, ahora te digo. Bien, acá tenemos la concentración y la dilución de la orina, ¿sí? El caso A es cuando se diluye la orina, porque fíjense que claramente lo que tenemos acá es una orina que sale con 50 de osmolaridad. Y fíjense que cuando se concentra la orina sale con 1200 de osmolaridad. ¿Ven el cambio de osmolaridad? Aquí cuando se diluye la orina, es decir, cuando sale con una osmolaridad baja, hay una reabsorción de agua y cloruro de sodio, ¿sí? Luego tenemos el asa de Henle, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, acá está la NKCC, ¿sí? Como te decía yo, después del asa de Henle, en el túbulo contorneado distal, y luego el túbulo colector, ¿sí? Entonces, en esta zona se reabsorbe el cloruro de sodio y también acá. Pero acá, evidentemente, hay mucha reabsorción de sales que ingresan una vez más al parénquima, al intersticio, pero la orina sale más bien diluida y en realidad lo que estoy hablando acá es de osmolaridad. Caso contrario, y ahora vamos a leer, cuando la ingesta de agua es especialmente alta, entonces la variable es la ingesta de agua. El riñón humano puede generar orina con una osmolaridad tan baja como 40 milosmol, diluyendo la orina unas 7,5 veces con respecto al plasma. Como los riñones deben seguir secretando 600 milosmol de solutos, esto es neto. Tiene que secretar por día sí o sí 600 milosmol en total. El volumen de orina en una diuresis acuosa extrema se llevaría hasta 15 litros por día. No es una concentración, sino que hay una cantidad que sí o sí se tienen que excretar, que son 600 milosmol por día. Entonces, si yo puedo llegar a tener una osmolaridad tan baja como 40 milosmol, tengo que orinar más de 10 litros por día para poder excretar esos 600. Si por el contrario, cuando es preciso conservar agua, por ejemplo, cuando está restringida la ingesta de agua o cuando las pérdidas son excesivas, el riñón es capaz de generar orina con una osmolaridad tan alta como 1200 milosmol.
la concentración de la orina alrededor de 4 veces con respecto al plasma sanguíneo. Como los riñones tienen que excretar sí o sí 600 milimol disolutos, el volumen de la orina en una diuresis acuosa extrema se disminuye hasta los 0,5 litros por día. No menos de 0,5 litros por día, que es lo obligatorio para poder excretar estos 600 milimol disolutos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, bárbaro, me encanta que contesten. Bien, acá tenemos algo que, este es de Gregton, y tenemos un gráfico que es la excreción, el flujo de orina y la osmolaridad en función del tiempo. Fíjense que acá es como el paciente del caso nuestro que toma 1 litro de agua antes de la prueba, el tiempo 0, ¿sí? Entonces, cuando toma agua, vamos a mirar la osmolaridad. La osmolaridad, cuando toma agua, en un primer momento baja repentinamente, ¿sí? Porque tiende a diluir la absorción. Ustedes saben que en el intestino del agua es obligatoria, es decir, se va a absorber el agua por el intestino. Entonces, nos va a modificar la osmolaridad, digamos, directamente de la orina, ¿sí? Pero el plasma, por más que haya, hay una leve caída. ¿La ven acá? Muy leve caída, porque el cuerpo lo va a poder absorber eso y va a poder, como bufferear, no, como poder, como si pudiera soportar ese cambio de osmolaridad, porque va a cambiar algunos mecanismos para poder soportarlo. La osmolaridad del plasma no va a pasar mucho más, va a quedar en 300, 300 y un poquito menos, muy poquito menos. ¿Lo ven? Es muy poquito menos. Sin embargo, como va a regular la orina, va a hacer que la orina baje mucho de osmolaridad. Tenía una osmolaridad quizás que estaba empezando en 600, a medida que pasa el tiempo va a bajar mucho, ¿sí? Y luego de un tiempo de unas 2 horas, más o menos 2 horas y media, ya va a volver al nivel inicial. Sin embargo, la osmolaridad del plasma se va a mover muy poco. Que eso es algo que tendríamos que observar ahora. Lo que pasa es que lo que vamos a ver no es en osmolaridad, sino que vamos a ver en densidad de la orina, por ejemplo, pero que finalmente nos da una idea de la concentración. Luego, el flujo de orina, es decir, estamos orinando 1 mililitro por minuto, que es más o menos lo que se junta, 1 mililitro por minuto. Pero en el momento en que nosotros tenemos una gran carga de agua, comienza a haber más mililitros por minuto, ¿sí? Hasta llegar a 6 mililitros por minuto, hasta que se elimina el exceso de agua. Y la excreción de solutos en orina, habíamos dicho que eran 600 miliosmol, y que se mantiene constante. Entonces, en este caso de que una persona toma agua 1 litro, esto inhibe los osmoreceptores en el hipotálamo anterior. Es decir, que no van a secretar ADH, baja la secreción de ADH desde la hipófisis anterior. Por otro lado, esto hace que se inhiba el centro de la sed y se inhiba la ingesta de agua, porque como ya tomé agua, no voy a tener el mecanismo de la sed activado. Por otro lado, la baja de ADH disminuye la permeabilidad del agua de las células principales del túbulo distal final y el túbulo colector, lo que hace es que vaya directamente hacia los uréteres y a la vejiga. Baja la reabsorción de agua, por lo tanto se elimina más agua, disminuye la osmolaridad de la orina y aumenta el volumen de orina, y como finalmente lo que sucede es que aumenta la osmolaridad plasmática y va hacia la normalidad luego de haber recibido una sobrecarga de agua. ¿Bien? ¿Estamos? Supongo. Hey. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, no me dejen sola, que entre los rayos y todo. Bueno. Acá tenemos este gradiente, perdonen. Tenemos un gradiente córtico-medular. ¿Qué mecanismo crea un intersticio hiperosmolar? ¿Se acuerdan cuando hoy me decían de la médula o del intersticio hiperosmolar? Bueno, el mecanismo de multiplicación contracorriente y el reciclaje de urea. Entonces, ¿qué es lo que genera este gradiente córtico-medular?
son dos cosas, la multiplicación de por contracorriente, que me lo nombraron, y el reciclaje de urea, que no me lo nombraron, pero lo que ayuda a mantener este intersticio hiperosmolar son los vasos rectos que conservan esa hiperosmolaridad. Es muy importante esta irrigación en contracorriente, es decir, que si el filtrado viene para acá, el flujo de sangre va para allá. Eso se llama el flujo contracorriente. Y acá tenemos una explicación de la multiplicación por contracorriente. Contracorriente, depositar cloruro de sodio en zonas profundas del intersticio. Eso es lo que quiere hacer. Tiene dos pasos, un paso de efecto único y un paso de flujo de líquido tubular. Esto funciona así. Como primera instancia, el cloruro de sodio pasa desde la rama ascendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente del asa de Henle y la primera parte del túbulo colector, lo que hace es, del túbulo contorneado distal, perdón, es emitir o establecer, o no, es favorecer que haya secreción de cloruro de sodio hacia el intersticio, ¿sí? Esto es lo que sucede primero. Entonces este intersticio se va volviendo cada vez más hiperosmolar. Y de este lado del asa descendente, de la rama descendente del asa de Henle, lo que pasa es que ingresa la urea, pero sale agua. Y este agua no queda acá y mantiene esta osmolaridad, sino que ese agua se va por la arteriola de contracorriente, por la basa recta. Entonces, lo que va pasando cada vez que da una vuelta a esto, y la urea, que ayuda porque la urea difunde, pero lo que va haciendo es generando una médula cada vez más hiperosmolar, porque tiene la partícula, ella es libre, va, viene, pero al final cuenta en la osmolaridad. Ahora vamos a ver, al final cuenta. Entonces, da una vuelta, da otra vuelta, da otra vuelta y va metiendo solutos y va sacando agua, porque el agua, recuerden, se va por la basa recta. Entonces, cuando hay una orina, digamos, una orina hiperosmolar, lo que va haciendo va a ser cada vez más concentrando esto para poder lograr una orina cada vez más concentrada, ¿sí? Y este agua que necesito retener, porque evidentemente, es decir, tengo una señal de la antidiurética que tengo que retener ese agua, lo que voy haciendo es un mecanismo de contracorriente. Y cada vez voy concentrando más la orina. Chicos, ¿se entendió? Si no, lo explico de vuelta. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Vamos una vez más. Se llama multiplicación por contracorriente. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es porque cada vez esto se concentra más. ¿Y por qué por contracorriente? Porque lo que no vemos acá es la basa recta, ¿sí? Que lo que hace es, si esto viene para acá, la sangre va hacia arriba, pero lo que hace esa sangre que va hacia arriba, se me va llevando el agua. Entonces, lo primero que pasa es estos mecanismos del NKCC, ¿sí? Que es el sodio, potasio, 2 cloros, lo que hace es, aparte de los canales de sodio, es bombear cloruro de sodio hacia el intersticio y esto va ganando osmolaridad. No solamente que pasa eso, sino que en el área descendente del área de Henle, como acá aumenta la osmolaridad, el agua tiende a pasar hacia el intersticio. Pero este agua no queda diluyendo estos electrolitos, sino que se va por el mecanismo de contracorriente. Por eso se llama mecanismo de multiplicación por contracorriente. Y esto, cada vez que sigue pasando líquido y da la vuelta, si la señal de la antidiurética sigue estando, cada vez lo va a concentrar más. Entonces, en condiciones extremas podemos lograr de tener una orina de hasta de 1200 miliosmol. No es solamente por el cloruro de sodio, sino que también es por el tema de la urea, que ahora vamos a ver que también hace lo suyo para que la médula esté sumamente concentrada. Entonces lo único que le queda es emitir una orina muy concentrada, porque el resto del agua lo voy sacando vuelta y vuelta y se me va yendo por los vasos rectos. ¿Ahora sí? Profe, o sea que
en este mecanismo nosotros liberamos, o sea, por decir de alguna forma, ¿no? Por acción de la antidiurética reabsorbo agua, ¿no? Y a su vez se va liberando el sodio, y como que esa osmolaridad que aumenta en el intersticio, a su vez a través de la urea, es como que se vuelve a reabsorber y eso genera una hiperosmolaridad también en la orina. Cerca, tuviste cerca. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina, cerca, pero a ver, bien dicho, a ver, el efecto de la antidiurética tiene como target el estímulo de los transportadores NKCC, que envían iones hacia el intersticio, lo que aumenta la osmolaridad del intersticio. Por otra parte, eso sucede en el área ascendente del asa de Henle, ¿sí? Y por otra parte, y en la primera parte del túbulo contorneado. Y por otra parte, en el asa descendente del asa de Henle, que es el efecto que tiene, es otro efecto único, que es el de secreción de agua, dado que por osmolaridad el intersticio tiene mayor osmolaridad, entonces tiende a pasar el agua. Este agua es llevada hacia la circulación por la vasa recta, que va por un mecanismo de contracorriente, y este agua no se queda acá diluyendo esto, sino que se va sacando, entonces se va concentrando. Y aparte, también la antidiurética tiene una acción en la permeabilidad de la urea, por lo tanto la urea también facilita que se concentre el intersticio y aumente la osmolaridad de la médula renal, y eso ayuda a concentrar aún más la orina. ¿Estamos, Agustina? Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Sí, es difícil, pero luego cuando lo lean, digamos, lean el capítulo, vamos a ver cómo se les va aclarando la idea. Entonces, y acá tenemos lo que le comenté del reciclaje de la urea, que es el otro mecanismo. Ya vamos viendo unos cuantos mecanismos por los cuales actúa la antidiurética. En condiciones de restricción de agua, es decir, que aumenta la osmolaridad, los riñones excretan aproximadamente el 15% de la urea filtrada. Es decir, acá tenemos la filtración, se reabsorbe un 50% de la urea, pasa el 50% restante, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo colector, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una reabsorción del 30% de la urea, ¿sí? Entonces teníamos 50%, 30%. Ya tenemos el 80% reabsorbido, ¿sí? Pero cuando venimos por acá, de la reabsorción esto tenemos un 70% restante y un 100% restante, que se secreta, es decir, lo reabsorbí, pero quizá acá le estoy secretando otra vez. Entonces acá hay unas ureas que se ponen a dar vueltas tipo carrusel, te reabsorbo, paso por acá, pero me secretan de vuelta, y paso por acá, pero me secretan de vuelta. Bueno, esa vuelta de carrusel que hace la urea, porque total, como es de forma, es liposoluble, es decir, para ella las membranas le da lo mismo, entra y sale como quiere, ¿sí? Excepto este 15% de urea filtrada que se tira después de que no da todas estas vueltas, solamente un 15% se excreta por la orina. El resto está dando vueltas. Bien, está dando vueltas, pero la ADH actúa a través de la cascada de AMP cíclico proteína quinasa A y estimula a un transportador de urea UTA1 y a UTA3 que aumenta la permeabilidad de la urea. Entonces, cuando necesitamos concentrar la orina porque está la antidiurética, se secreta mucho más y esto comienza a concentrarse mucho más. ¿Se entiende? Bien, cuando la antidiurética no está dando vueltas, es decir, que no es tan alta concentración, no es tan importante, digamos, no se aumenta la permeabilidad a la urea y se excreta con mayor cantidad y no se produce esta concentración que entre electrolitos y urea hacen que yo tenga una concentración, digamos, una médula interna más hiperosmolar.
Bien, entonces otro mecanismo más. Vimos mecanismos de multiplicación por contracorriente que tenía 2 pasos. Un efecto único que por acá se secretan iones y solo iones, y por acá se emite agua y solo agua. ¿Sí? Y un flujo de líquido tubular, como dijimos recién, que este agua que se emite de la parte descendente del asa de Henle se va por la base recta. Luego tenemos el reciclaje de urea por el estímulo de la ADH de estos receptores, ¿sí? Estos transportadores, que si bien la urea pasa por un lado, sí, por supuesto que tiene una difusión facilitada. Bien, y entonces acá tenemos la base recta que dijeron recién, Ailén había mencionado que la base recta filtra por acá y la arteria me lleva por acá. Entonces, digamos, si yo tiro agua por acá, fíjense que el agua me la lleva si estoy concentrando. Por otro lado, lo que estoy viendo acá es cómo se va poniendo cada vez más hipertónico, así va aumentando en profundidad en la médula renal, y también cómo pasa de, digamos, lo que es el sodio, fíjense que es la presencia de sodio, potasio, 2 cloruros, los importer, este es el NKCC, ¿lo ven acá? El verde es el NKCC que está funcionando. Acá el agua, que dijimos que era el pasaje de fluidos. Bien, luego tenemos el flujo de sangre, que está como la banderita roja, la flechita roja, cómo va y se va. ¿Sí? ¿El flujo de sangre no tendría que ser opuesto para que sea contracorriente, o tendría que ir en la otra dirección que...? Claro, tiene que ser opuesto, tiene que ser opuesto. No se grafica tan fácil acá, pero sí que es opuesto, ¿sí? Sí que es opuesto. Entonces, si yo acá tiro agua y viene para acá y el flujo de sangre va para allá, tiende a llevarse ese agua y no queda ahí, y cada vez se concentra más, porque le meto iones y le saco agua. Le meto iones y le saco agua, pero el agua se va. Entonces, si le meto iones y le saco agua, cada vez esto se va concentrando más. Bien, y luego también acá hay una parte en el túbulo distal donde hay un pasaje de agua, y este pasaje de agua es por aquaporina 2, que ahora vamos a ver, y luego en el túbulo colector, que también tenemos el principal pasaje de agua donde se recupera agua por las aquaporinas, y lo último que tenemos como 3 es la posibilidad de tener el reciclado de urea, que va y viene, y aumento este pasaje por los UT A1 y A3, que hacen que vayan, se den la vuelta, tipo carrusel, pero lo que va haciendo es que ayuda a la hiperosmolaridad de la médula. Entonces, la orina en estas condiciones puede llegar a tener 1200 miliosmol. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno, bien, estoy feliz. Bien, último mecanismo que vamos a ver, que se los mencioné, que es el aumento de las aquaporinas, ¿sí? Túbulo contorneado distal, dijimos, y en el túbulo colector, que lo que hay es las aquaporinas estas, que acá tenemos la vasopresina o la antidiurética con el receptor, que proteína quinasa A lo que hace es, AMP cíclico, lo que hace es ir al núcleo y exponer estas aquaporinas y ayudar a que se transporte y se reabsorba agua. Hay otras aquaporinas, la 3 y la 4, que no son dependientes de antidiurética, porque de todas formas va a haber una reabsorción de agua, pero para que aumente sustancialmente tiene que responden a la vasopresina o antidiurética. Bien. Entonces, acá dice, ¿cómo se afecta la función tubular? Esto no es para ver farmacología, pero es para que nos pongamos a pensar. Si hoy aprendimos que había mecanismos que me aumentan el volumen celular o que me disminuyen el volumen celular por estímulo de la antidiurética, ¿cómo haría yo? ¿Cómo se les ocurre que haría si tuviera que diseñar un fármaco que es diurético? Entiéndase diurético, ¿no? Por un fármaco que... ¿Qué hace un diurético? ¿Aumenta la diuresis? Aumenta la diuresis. ¿Por qué podría querer aumentar la diuresis yo, si soy médico, en un sistema fisiológico? ¿Por qué debiera querer...? Para disminuir
Claro, porque, claro, necesito liberar un poco esa presión, ¿sí? Disminuyendo la volemia. Entonces, para sacarme esa sobrecarga de líquido, lo que hago es hacerlo orinar, forzarlo al riñón a que orine, ¿sí? Porque quizás este aumento de volemia también me está haciendo como un loop y aumento de la presión. Entonces, como sea, o porque tengo una sobrecarga de líquido si el cuerpo no está, entonces uno de los mecanismos es dar diuréticos para aumentar la diuresis, de forma, digamos, como si fuera terapéutica. Entonces, hay diuréticos que son osmóticos porque aumentan la osmolaridad, ¿sí? Entonces, hay otros, acá tenemos la glucosa en el túbulo contorneado proximal en la absorción. Hay inhibidores, la anhidrasa carbónica, acá teníamos el Symporter de bicarbonato sodio, ¿recuerdan? Bueno, también esto, cuando yo, siempre lo que estoy pensando es que los solutos, ¿con quién se ven acompañados? Del agua. Con agua. Del agua, bien, bien. Entonces, si yo hago algo para que esos solutos no se reabsorban y vayan por el túbulo contorneado, por la orina, lo que va a ser acompañado de agua. Entonces, si yo por alguna forma bloqueo los contrasportadores, los antiportes, los canales, ¿sí? Lo que voy a hacer es que el soluto vaya por la orina, no se reabsorba y ese soluto vaya acompañado de agua. Entonces eso es diurético, ¿sí? Es diurético. Todo lo que haga que yo tenga solutos adentro de la luz tubular es diurético, porque si, entonces, una de las cosas que yo podría hacer es bloquear la NKCC. Dijimos que la NKCC lo que hace es meter solutos, o los metíamos para este lado, pero bueno, meter solutos al intersticio. Si yo no la bloqueo, ¿qué pasa? Se acompaña de agua, ¿sí? Entonces son diuréticos de Lassa. Estos que son, hay otros que se llaman antiacídicos, pero bueno, acá estos que son canales de sodio también los bloquean, entonces el sodio no sale por el túbulo distal y se va acompañado con agua también. Otros son antagonistas de la vasopresina, la antidiurética. Si yo bloqueo la antidiurética, lo que se me produce es una diuresis, ¿sí? Hay otros mecanismos que son ahorradores de potasio. Recuerden que por acá está la aldosterona en el túbulo colector distal. ¿Y qué hacía la aldosterona? ¿Qué dijimos que hacía la aldosterona? Secretaba potasio. ¿Y qué más? Aumenta la reabsorción de agua. De sodio acompañado con agua y la secreción de potasio. Entonces, si yo bloqueo el receptor de aldosterona, lo que voy a hacer es que no se reabsorbe sodio, ¿sí? No se secreta tanto potasio. Eso es lo que es la aldosterona. ¿Bien? Bueno, entonces, no es que yo quería mostrarle, pero en otros prácticos se le muestra cuáles son los mecanismos para poder entender que si yo bloqueo selectivamente alguno de estos targets, lo que estoy haciendo es sobrecargar de iones y los iones van a ir acompañados de agua y me van a hacer una diuresis, ¿sí? Me van a generar una diuresis forzada porque el agua lo va a querer acompañar y es más volumen. ¿Se comprendió? Sí. Pregunten, ¿eh? Sí, entendió. Bien. ¿La aldosterona con ¿Sí? el potasio? ¿Cómo? ¿La aldosterona qué hacía con el potasio? ¿Qué hace con el potasio la aldosterona? A ver, que alguien le conteste. Estimula su secreción, ¿o no? Bien, estimula su secreción. Muy bien. Gracias. Bien, bien, bien. Por eso cuando hay problemas con el tema de la aldosterona, hay problemas de pérdidas de potasio. Bien, o no. Bien, acá, digamos, como no lo vamos a hacer teóricamente al práctico, les muestro con los datos a completar la siguiente tabla. Estos se hicieron, son promedios que se hicieron con anterioridad. Lo que tienen que hacer ustedes para complementar este trabajo práctico es mirar el video que tienen en la cátedra de cómo se hace. ¿Estamos de acuerdo? Luego lo tienen que visualizar. Bueno, lo que se hace, a ver, alguien que me pueda leer el TP, por fin. La primera parte, donde dice el paciente y eso. Bueno, bien, lo que tenemos es, si no, la montaña, Mahoma, no importa.
Bien. Profe, lo leo Entonces, de ahí de la pantalla, porque no lo imprimí en el trabajo, por eso. ¿no lo imprimieron? Ah, bueno, no No, importa, pero lo pensé leo que de lo ahí. tenía. Bien. Bueno, materiales. Para la realización de la experiencia se deberá disponer de probetas y vasos de precipitado de 100, 250, 500 y 1000 mililitros. El densitómetro de, no sé cómo se pronuncia, el nombre Sí. del... Bueno, Sí, de Squib, pero no se usa más. Ahora se hace todo con tiras reactivas o con equipos especializados. Bueno, voluntarios con distintos grados de hidratación. Voluntario 1, que no ha ingerido líquido en las últimas 12 horas previas a la realización de la prueba. Voluntario 2, con ingesta líquida normal en las últimas 12 horas previas a la realización de la prueba. Y el voluntario 3, con una ingesta de 1200 mililitros en agua en los 45 minutos previos a la realización de la prueba. Bueno, el procedimiento. Recolección de las muestras de orina. Los sujetos preparados, como se indicó anteriormente, deben orinar y dicha primera micción se considera tiempo cero para iniciar la prueba con... Perdón, profe, ahí tiene... No importa, no importa. Bueno, pero está bien hasta ahí. Entonces, tiempo cero, es decir, vejigas vacías. Comenzamos esto con tanques vacíos, no tanques llenos como si fuera el TC2000, sino prueba de tanques vacíos. ¿Sí? En el 0 minuto acá se vacía la vejiga y empezamos. Una persona que no ingirió líquido en toda la noche, de 12 horas, ayuno de agua, otro que consumió agua normalmente y uno que tomó 1 litro con 200 antes de empezar la prueba y vaciamos las vejigas. Luego, cada 30 minutos se fue a orinar, ¿sí? Y traían el vaso de precipitado con los volúmenes y se medía la densidad, que ya les digo, el densitómetro se usaba antes, ahora se usan tiras reactivas o otros elementos más especializados. Entonces, si nosotros pudiéramos graficar algo que les digo que tienen que hacer, graficar el tiempo, porque en el trabajo práctico lo que les pide es que yo le voy a dar los datos, pero luego esto los dejo para ustedes para que hagan los gráficos respecto de las coordenadas de variación de volumen y otro gráfico de variación de la densidad con respecto del tiempo, ¿sí? Le doy los datos, pero ustedes luego tienen que hacer esta cuenta. Entonces, acá tienen los datos. Luego estarán en la grabación, pero fíjense que en los 30 minutos 55 mililitros, 15 mililitros, 21 mililitros, la persona que no estaba más bien deshidratado, ¿sí? Y una densidad de 1022, 1033 y 1024. El voluntario normal orinó 124 mililitros, 110, 116 y una densidad media. Y el voluntario que ingirió orinó 280, 445 y 315. Recuerdan que hace unas diapositivas yo les dije que esto tiene relación con el gráfico, va a ser no igual, pero va a ser parecido a los gráficos que ustedes llenarían con el cuadro que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que no tenemos tantos minutos, tenemos 30, 60 y 90 nada más. Entonces, como que en el hiperhidratado no llega el momento donde baja la cantidad. Hasta acá tenemos 315, ¿sí? Es como que aumenta un montón. Si tuviéramos normal 124, el aumento del volumen pasa a 280, 445, ¿me explico? Pero todavía no pasó el tiempo como para que yo vea la caída, ¿sí? Se mantienen a niveles altos con densidades altas. Entonces, ¿cómo podemos hipotetizar? A ver, ¿qué pasa en este voluntario 1? Cuéntenme a la luz de lo que aprendieron recién, ¿cómo pueden interpretar el voluntario número 1? La hipótesis, y yo le puse estado de hidratación. No deshidratado realmente porque no se va de los valores normales, es fisiológico, pero explíquenmelo, a ver si alguien se anima a ver qué mecanismos se deben haber puesto en juego. Vamos, algún valiente. Actuó la hormona antidiurética. Bueno, y entonces podemos pensar que una persona que hace 12 horas que no toma agua, entonces hay pérdidas razonables por diuresis, por transpiración, por lo que sea,
podría haber aumentado un poquito la osmolaridad, y entonces contame vos. El aumento de la osmolaridad no sería sensado por los osmorreceptores en el Claro, hipotálamo, claro, y ahí estimula a la hipófisis posterior, como era bien, y bien. bueno, se genera la secreción de hormona antidiurética, y esa hormona antidiurética hace blanco en el túbulo colector para aumentar la expresión de las acoporinas 2 y Bien, estimula la reabsorción de agua. por un lado, ¿y qué más? ¿Qué ¿Y más de cloruro de hacía? sodio? ¿Y el cloruro de sodio por qué mecanismos? Por los canales NKCC. Por un lado, por el otro, habían otros transportadores, canales de sodio, ¿qué más? Transportes de sodio, perdón, ¿qué más? Y no recuerdo. Por lo de el mecanismo de la urea, no. Claro, la reabsorción de la urea, y ¿qué más? El mecanismo de multiplicación por contracorriente, ¿sí? Se genera que se vaya concentrando la orina. Bueno, pero bastante bien, aprendimos algo hoy, ¿sí? Por lo menos aprendimos de la ensalada inicial, de que era todo más o menos, ahora tenemos como más precisiones de lo que está pasando ante una concentración y dilución de la orina, ¿sí? Bien, y en la dilución lo que pasa es que deja de, digamos, disminuye o deja de estimular la antidiurética, y se liberan se dejan de estimular estos canales, por lo que el agua, digamos, el agua acompaña los solutos y aumenta la diuresis. Bien. Y ahora vamos a ver un poco el próximo punto, que es cuantificación de la concentración y dilución de la orina. Entonces, el volumen urinario en general son 2 litros por día, ¿sí? Y acá tenemos el clearance de osmolar y el clearance de agua libre, ¿sí? Tenemos 600 miliosmoles por día que tenemos que, digamos, se tienen que filtrar sí o sí, tienen que excretarse sí o sí. Y el flujo urinario es el volumen que tenemos más o menos el volumen de agua libre. Entonces, sacamos el clearance osmolar. El clearance osmolar se saca como cualquier clearance, chicos, es el clearance, digamos, la concentración, sería o la osmolaridad en la orina, por el volumen minuto sobre la osmolaridad del plasma. Y el clearance osmolar nos tiene que dar en un rango de 1 a 2 mililitros por minuto. Luego, para sacar el clearance de agua libre, es el volumen minuto de orina menos el clearance osmolar. Y el clearance osmolar es la cantidad que es depurada, ¿sí?, de plasma que tiene la misma concentración que la orina. La cantidad en volumen que es depurada del plasma que tiene la misma osmolaridad que la orina. ¿Sí? Entonces, yo con el clearance de agua libre puedo ver la diferencia. Sí, gané neto, ¿sí? Gané neto, agua se reabsorbió, o si realmente perdí o me está faltando agua libre. Eso quiere decir agua que no tiene, digamos, que no tiene electrolitos, que perdí agua sola. Entonces, cuando el clearance de agua libre da negativo, ¿qué podríamos interpretar? ¿Una deshidratación, profe? No, les pregunto agua. a ustedes. Que el riñón ¿Estaría hiperhidratado? Sí, estaría deshidratado, ¿no? Deshidratado, muy bien. Si a mí me da el clearance de agua libre negativo, estaríamos hablando de una persona que tiene un balance que está inclinada hacia la deshidratación. Si yo tengo un clearance de agua libre que es positivo, tengo una persona que está normohidratada o hiperhidratada, ¿sí? En realidad tiene que estar este clearance entre más y menos 1, más y menos 2, no mucho más que eso, si no me estaría indicando una severa deshidratación o una hiperhidratación. Tiene que estar ahí para la normalidad, que se mantiene ahí. Bien, Profe, entonces acá, sí. Una pregunta, en la diapositiva anterior, ahí dice de 0,5 a 20 litros día.
¿Está bien? Sí, yo les comentaba, podemos llegar a orinar 15 litros. Si tomamos mucha agua, podemos llegar a orinar 15 litros, ¿sí? Pero esto son cuestiones muy extremas. Nunca menos de 0,5. Es decir, nos va a obligar a orinar 0,5, pero si tomamos agua podemos tolerar hasta orinar 20 litros por día. Bien. Gracias. Por eso es que, no sé si en el taller o en el mismo fisiología, hay un caso de una persona que está en una maratón y bebe muchos litros de agua, muchos litros, se va hidratando, va tomando una botellita, y lamentablemente es una persona que sufre una descompensación y hay casos de muerte por este tema, porque en el momento de correr una carrera, ¿qué pasa con la filtración glomerular? ¿Cómo está la filtración glomerular cuando uno está con ejercicio? ¿Se reduce? Está disminuida. Entonces, si hay una persona que toma tantísima cantidad de agua y encima está corriendo, la diuresis está inhibida. Si no se da cuenta y sigue tomando, hay como, no es una intoxicación acuosa, porque no es una intoxicación, pero la dilución que genera la caída en la osmolaridad es tan importante que puede generar la descompensación y la muerte de la persona. Entonces, porque una cuestión es tomar 5 litros sin darse cuenta, pero si toman medio litro, ¿cómo haces para deshacerte de esa cantidad de exceso de agua en poco tiempo? Porque estamos hablando 20 litros en el día, no estamos hablando 20 o 10 litros en 3 horas. ¿Me explico? Entonces, realmente puede haber, un problema, que de hecho ha habido casos, ¿sí? De tomar agua indiscriminadamente, seguir corriendo, eso inhibe la filtración glomerular y provoca descompensación y muerte. Profe, perdón, capaz que nada que ver, pero ¿esa persona toma agua porque tiene sed o porque toma agua porque piensa que es mejor tomar mucha agua que no tomar? Porque si tuviese sed, también habría un problema a nivel del centro que controla la sed. Sí, pero claro, en general es en el contexto de una maratón que te van dando agua, no vas controlando lo que vas tomando cada vez que está descrito, no es que estoy diciendo una pavada, está descrito, búsquenlo en internet. Es decir, vas tomando agua, tomás 200, 300, tomás 200, 300 varias veces y te puede provocar eso. Uh-huh. Pero es por el golpe de calor que no te das cuenta y seguís tomando. Pero debiera verse inhibido el centro de la sed. Bien. Entonces acá tenemos el clírico osmolar. La osmolaridad plasmática se puede sacar la natremia por 2 más la glucemia dividido 18 más la uremia dividido 6. Esto ustedes la conocen, la fórmula de cálculo de la osmolaridad, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, se puede resumir el cálculo de la osmolaridad plasmática en sodio por 2 más 10. Esto es como una generalización o una simplificación de la fórmula. Pero la osmolaridad de la orina también se puede calcular así, pero en general se calcula como la natriuria más la potasuria por 2, es decir, el sodio más el potasio por 2, más la urea urinaria más dividido 6. ¿Por qué? Porque en la orina el potasio tiene mucho más peso que en el plasma. ¿Cuál es el valor normal en plasma? De 3,5 a 5.000 equivalentes. Bien, y ahora vamos a ver que potasio puede haber un montón en la orina. Y también la urea. Hay mucha diferencia en lo que es la urea plasmática de la urea urinaria. Y acá está otra vez el cálculo del clírico osmolar. La osmolaridad en la orina sobre la osmolaridad del plasma por el volumen minuto me tiene que dar 1 o 2 mililitros. Y el clírico osmolar es el volumen minuto menos el clírico osmolar. ¿Sí? Volumen minuto de orina es, el volumen minuto es la diuresis dividido 1440. ¿Se acuerdan lo que era 1440? No. 1440 son, 1 hora tiene 60 minutos, 24 horas tiene 1440 minutos. Un día tiene 1440 minutos. ¿Está? Entonces, si yo tengo la diuresis del día, por ejemplo, 2 litros y lo divido entre 1440 minutos, me da el volumen minuto que yo necesito para utilizar en esta fórmula. ¿Se entendió?
Oli. Sí. Bien. Si no, regla de 3, chicos. Regla de 3. Una hora tiene 60 minutos. 24 horas, ¿cuántos minutos son? Si no se acuerdan, no hay problema. Lo pueden hacer así. Nosotros, porque como lo usamos mucho, ya sabemos cuántos minutos tiene un día. Entonces, si sabemos el volumen del día, lo dividimos en la cantidad de minutos y ya nos da el volumen minuto. Bien. Y acá tenemos el problema. Dice, se adjuntan los datos siguientes de un paciente. Analizo el inicio y finalización del seguimiento. Hagámonos como la película, que este señor entró, lo internaron, ¿sí? Lo internaron y le hicieron análisis unos cuantos días seguidos. Y que vamos a ver cómo está el clearance de agua libre al inicio y a la finalización. Cómo está el clearance osmolar al inicio y a la finalización del seguimiento, y indique si el paciente está diuresis acuosa o antidiuresis. Vamos a analizar primero. Tenemos el nitrógeno ureico, ¿sí? Que vendría a ser la urea, miligramos por decilitro, una simplificación, pero es así. Fíjense que en el plasma, ¿cuánto está la urea o nitrógeno ureico? Y fíjese cómo en la orina es significativamente mayor. Entonces yo le decía, en plasma es una cosa, pero en la orina tiene como más peso, ¿sí? No es tan fácil simplificar. El sodio, alrededor de 140, este señor primero entró con 139, pero después es como que estaba más bajo el sodio, un sodio de 128 ya es más bajo, y en la orina habían varios cambios del sodio. El potasio en el plasma entró con un potasio, ¿cómo lo ven este potasio de 3,2? Disminuido. Disminuido. Y sin embargo después se le fue como compensando, ¿sí? Y en la orina, fíjense que también hubo variaciones del potasio en la orina. La diuresis, es decir, por día este señor orinó 1690 cuando entró, pero luego miren la cantidad, cómo empezó a tener 4 litros y medio, 3 litros y medio, ¿sí? Y esta es la excreción de sodio total y la excreción de electrolitos, que no, esto no lo tomamos en cuenta, porque eso es de la investigación de dónde se sacó esto. ¿Qué me pueden decir evaluando? ¿Qué cuestiones le llaman la atención acá en el problema este? ¿Qué ven del paciente? Puede ser que el sodio en plasma está bajo, ¿o no? Se puso bajo, sí, en algún momento se puso bajo. También podemos ver que ¿qué pasó acá? Aumentó la diuresis. Aumentó la diuresis, muy bien. Y después bajó. ¿Puede ser por el aumento de la excreción de sodio? ¿Y qué habría pasado que el señor, qué le puede haber pasado al señor acá cuando lo internaron? Porque sí, evidentemente por el día excretó más sodio. ¿Qué puede haber pasado para que eso sucediera? ¿Puede ser? No, le dieron diuréticos, puede pasar, es una buena hipótesis, porque de golpe lo que veo es que estaba orinando 1,5 litros más o menos, y de golpe pasa a casi pasar al triple o al doble de lo que estaba orinando. Y el señor tenía un tema acá y bajó el sodio, pero también tenía el potasio muy bajo, así que capaz que estaba perdiendo potasio y acá se equilibró. ¿Me explico? Y acá hay un momento, lo que me gustaría sacar cuentas. Fíjense, y acá tenemos un momento que no tengo la urea plasmática. Así que para sacar, me gustaría que saquemos un clearance osmolar. Porque estas cuentas ustedes las van a tener que sacar. Podemos sacar, por ejemplo, la osmolaridad. Vamos a tener que sacar la osmolaridad, fíjense del último caso, de al finalizar. Tenemos 139 y 81. A ver, saquen la osmolaridad del plasma, del día 27 del 4. ¿Cuánto les da? ¿Cómo, profe, puede repetir? Perdón, no lo escuché. Sí, la osmolaridad del plasma del día 24 del día 27 del 4. Bien. 288. Muy bien, entonces, osmolaridad del plasma.
2,88. Necesitamos la osmolaridad de la orina para poder hacer el clean en osmolar. ¿Cuánto les da la osmolaridad de la orina del día 27 del 4? $172. Si lo hiciéramos con sodio por 2 más 10, pero a ver, vamos a hacerlo como nos sugiere acá, que la osmolaridad de la orina es natriuria más potasuria por 2 por la urea urinaria dividido por 6. A ver. Natriuria sería en la orina 81 más 33. 228, puede ser. A ver, espérame un segundito. Es 81 más 33 por 2, más la urea le da 930 dividido 6. 383, profe. 383 da eso, a ver. No, 193. Ah, me gusta más. 193, mírame. 228. ¿Cuánto les da? ¿Me decís? 193. 93. Bien. $60. Se me retobó la calculadora. Sería 81 más 33 por 2 más urea urinaria, que era 930, y todo eso dividido 6. Urea urinaria más urea urinaria dividido 6. Se divide solo la uremia, ¿cierto? Solo la uremia, sí. Entonces me da 228, me da mucho más. $228 más 160 es 88. Entonces me queda 288, 388, 88 por el volumen de orina. ¿El volumen de orina cuánto les dio? Volumen minuto. ¿Sacaron volumen minuto? No. ¿Cómo era, profe? La fórmula 2.041. 2.041. 2.041 es el volumen minuto y este es 388 por esclerenos molar. Me va a quedar muy negativo acá. Les voy a mostrar algo. Es difícil sacarlo con la osmolaridad de la orina, con esta fórmula de la osmolaridad. Me es más fácil sacarlo con la osmolaridad, con el sodio por 2. Lo que pasa es que la urea puede llegar a ser determinante. Les voy a mostrar algo. A ver. A ver.
Espérenme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles algo. Permiso. ¿Cómo puedo hacer para...? Acá tengo una página que se llama Samiuk, ¿sí? Yo estaba utilizando esto acá. Entonces, si yo saco lo que es la osmolaridad sérica, en este caso, o la osmolaridad urinaria, yo lo puedo sacar directamente con el aclaramiento, pero es lo mismo. Entonces tengo la osmolaridad sérica, en este caso, me dio 2,80, dijimos que daba 2,88, ¿no? Sí, profe. 2,80, no, espérenme. Osmolaridad plasmática, 2,88, sí, plasmática, que es lo mismo que sérica, 2,88. Y la osmolaridad, que yo si la saco con sodio por 2 más 10, me da 172. Y si le saco con la diuresis en litros diarias, acá directamente me piden litros, ni siquiera me pide que lo divida, así que el número era, díganme cuánto daba. Díganme. 204. 204 era cuando yo sacaba la cuenta, pero ¿cuánto le dio de volumen total? Me piden litros. ¿Qué volumen decía? A ver, ahí lo busco. 2,940. ¿Lo ven? 2,16 mililitros por día. Yo porque lo había dividido en 1440. ¿Está bien, chicos? ¿Lo ven? 2.940 mililitros por día. Bien. Entonces, 2,94. Aclaramiento del agua libre, 0,82. ¿Sí? Me queda más fácil sacarlos con el sodio. Si yo saco, dijimos que daba 288 la osmolaridad en plasma. Si yo saco la osmolaridad urinaria directamente con el sodio más 10, me da 172. ¿Está bien? Sí, profe. 172, bien, entonces, 172. Entonces voy a sacar el clíren osmolar. Saquen el clíren osmolar con eso, recordando que volumen minuto les queda 2,04. Y tienen que hacer la osmolaridad de la orina, que era 172, sobre la osmolaridad del plasma, que es 2,88 por 2,041. ¿Cuánto les da? Profe, ¿puede poner la formulita que tenía en la diapositiva, por favor? ¿Está? Profe, Leo, una pregunta. Sí. ¿Por qué estás usando, digamos, digamos, la fórmula que está en azul y no, por ejemplo, la urinaria que está arriba? Porque no, digamos, porque tenemos que tener en las mismas concentraciones y no tenemos la urea urinaria y tenemos el nitrógeno ureico, que no es lo mismo. Entonces no nos va a dar. Ah, bien, bien. ¿Sí? No nos va a dar. Vamos a hacer una simplificación. Por otro lado, cuando hago la comprobación con esta página, que es una página de una unidad coronaria intensiva, ¿sí? El nitrógeno ureico la aproximo mejor usando la aproximación y no porque no tengo la urea urinaria. ¿Sí? Tengo el nitrógeno ureico, no tengo la urea. Si tuviera la urea en miligramos por decilitro, sí pudiera, pero eso no es urea, eso es nitrógeno ureico. ¿Te contesté? Sí, profe, sí. Bien, entonces vamos acá. El clíren osmolar es entonces la osmolaridad de la orina sobre la osmolaridad del plasma por el volumen minuto. 1,21 me dio, profe.
1.21, ¿qué es lo que te dio? El clearance osmolar. El clearance osmolar, muy bien. Entonces, ahí está. Te dio el clearance osmolar, te dio, a ver, vamos a ponerlo bien, eso, ahí está. El clearance osmolar. Y entonces, vamos a hacer el clearance de agua libre. El volumen minuto, ¿cuánto dijimos que era? 2,041. 2,041. Bien, menos el clearance osmolar, ¿cuánto les da? Me va a dar 0,8 o algo así. Bueno, 0,1. ¿y no es esto? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, ¿se entendió cómo se sacan los cálculos? ¿Quieren que probemos con otro? ¿Se entendió, profe? Bueno, todos de acuerdo, ¿se entendió? Si alguien quiere, podemos probar. De todas formas, es fácil. Y si quieren registrar, pueden registrar esa página. Entonces, para hacer el clearance osmolar, lo que tienen que hacer es la osmolaridad de la orina sobre la osmolaridad del plasma por el volumen minuto de orina. Y esto les da el clearance osmolar. ¿Sí? Esto es clearance osmolar. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacó el 2,041? Ahí me perdí. Bien, vamos de vuelta. ¿Quién le quiere explicar? ¿Nadie? No sean malos. 2.041, vamos de vuelta. Miren, voy a usar una página vacía. Bien. ¿Cuánto les daba la diuresis a esta persona? 2,4 y pico. No, la diuresis del día. 2,9. Ah. 2,940 mililitros en 24 horas. ¿Sí? En una 24 horas tiene 1440 minutos. ¿Sí? Entonces, en un minuto, X. Y no me obliguen a hacer la X, esto derecho, porque siempre la hago al revés a la regla de 3 simple. Entonces, 1, que sería 2.940 dividido 1.440, ¿cuánto da? 2,041 mililitros por minuto. No sé quién me preguntó. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí entendí, profe. Bien, entonces ahí me da, esto se llama, perdón, volumen por minuto, ¿sí? Volumen por minuto, que si entramos a la fórmula era lo que habíamos visto acá, volumen por minuto. Clearance osmolar. Profe. Sí. La fórmula esa que dio de la osmolaridad urinaria es igual a la concentración de sodio por 2 más 10, esa equivalía a la osmolaridad urinaria, ¿no? O porque ahí sí, solamente generalizo, porque se puede sacar de esta forma la osmolaridad urinaria, pero para eso tenemos que tener urea urinaria, porque puede ser de peso, pero acá no tengo urea, tengo nitrógeno ureico y no es lo mismo. Claro, quería saber si la fórmula equivale. La fórmula sirve, pero no la podemos usar acá porque no tenemos urea. Buenísimo. Pero lo importante es que saber que ustedes pueden usar la fórmula esta más general, más redondita, más así aproximada, pero lo que tienen que saber conceptualmente que acá en la orina el potasio tiene peso, tiene 10 veces más peso que en el plasma. ¿Se fijan? Tiene 3,2, 45, 4,8, 18, 3,7, 45.
la excreción de potasio tiene mucho más peso que en el plasma. Sin embargo, el sodio no hay tanta diferencia. ¿Ven? No es significativa. Para el potasio sí es significativa. Y la urea también es significativa el cambio que hay. ¿Está? Como yo no puedo. Sí, escucho. Le hago una pregunta. ¿Podemos, en el caso de la osmolaridad plasmática, usar al nitrógeno ureico como uremia? ¿En ese caso? No. Porque No. en las cuentas que habíamos hecho, usamos al nitrógeno ureico como uremia. Entonces, claro, pero no se puede, porque eso lo hicimos, pero bien. No se puede porque nos dio una barbaridad, porque no se puede, ¿sí? No se puede, lo intentamos, pero no se puede, porque ahí es cuando yo les digo, no se puede usar porque tiene que ser uremia, porque el nitrógeno ureico no da lo mismo. Si sacamos y lo hicimos con la aproximación de la fórmula sodio por 2 más 10 y nos dio lo mismo, o muy aproximado al cálculo que sacamos por la página esta que hace los cálculos solo. ¿Cómo es tu nombre? El que me preguntó recién. Yo, Yamil. Yamil, ¿me entendés? Sí, ¿Me sí, expliqué? Bien, sí. bien. No se puede usar. Lo intentamos usar el nitrógeno ureico, pero demostramos que no se puede porque no es urea. El valor que nos daba es muy alto. Y entonces, si nos da 0,82, ¿qué quiere decir? ¿Qué interpretación hacemos de un clearance de agua libre de 0,82? Que está hidratado, normal, digamos. Sí, y que de hecho está normohidratado, pero que también es como que tiene un exceso, así que está, digamos, normohidratado más bien para arriba, ¿sí? Como decía en la conclusión, ¿tiene una tendencia a la diuresis acuosa o a la antidiuresis? Diuresis acuosa. Claro, levemente una diuresis acuosa, no la antidiuresis, ¿sí? Si me da antidiuresis, ¿cómo me tiene que dar este clearance de agua libre? ¿Negativo? ¿Tenía que dar? Negativo, me tiene que dar negativo, ¿sí? Profe, sí. Tengo una duda, porque, o sea, ¿qué valor tiene que dar para que sea o sea, para que esté normal, digamos? Me tiene que dar entre más 1 y menos 1, más o menos, para que esté normal, ¿sí? Ajá, pero medio Bien. 0,82. Por eso, está bien. Ajá. Más 1, más 2, entre más y menos 1 y 2, pero no más que eso. Y me da tendencias, excepto que esté una persona muy deshidratada o muy normohidratada, y ahí sí me van a dar clearance de agua libre más significativos. Bien, gracias. Bueno. Entonces, después ustedes pueden sacar los cálculos, ¿sí? Sacar los cálculos con la misma. Por ejemplo, el clearance de agua libre al principio a mí me da 0,74 positivo. 0,74 me da. ¿Quieren que probemos? 139 por 2 me da lo mismo, 2,88 el principio. Y 3 sería, y en orina 98 por 2, ¿cuánto da? 98 por 2 más 10. 206. 206. Bueno, vamos a nuestra querida página. 288 nos da otra vez en la, ¿cómo se llama? Sérico. 206. ¿Y cuánto nos da de la diuresis en litros? ¿Cuánto dice que tiene? ¿Cuántos litros? Tiene 1.690. .033 le da acá. Osmolaridad urinaria en miliosmoles. Para que caiga algo. 288, vamos a ver de vuelta. 139, 98 por 2, más 10. 98, 206. 206, está bien. Y me da 0,44, no, claro, 0,44, no 0,74.
Entonces, 0,44, 0,74 me dio el clearance osmolar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, me dio 206. ¿Sí? Entonces, si tengo 1690 y este es el clearance de agua libre directamente, vamos a verificarlo. Entonces tengo 206 dividido 288 por, y ahora tengo que dividir 1690 dividido 1440. ¿Cuánto me da? $1.17. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces tengo, ese es el volumen minuto. Entonces tengo 1.17 por 206 dividido 288 me da 0.83. Entonces, el volumen minuto, vuelvo a mi formulita, el volumen minuto era 1.17 menos 0,83, ¿cuánto da? 0,34. 0,34, ¿sí? Aproximadamente lo que nos da acá. ¿Está bien? De clearance de agua libre. Y ahí en ese caso sería igual, profe, ¿no? Que está normohidratado. Está normohidratado, levemente, con una tendencia leve a la diuresis osmótica, a la, ¿cómo es el concepto? A la diuresis acuosa. Y así con cada uno de las fechas sería, profe, o sea, porque yo... Uno lo puede sacar, prueben con 3 o 4, ¿sí? Le tiene que dar, o ligeramente le va a dar un poquito así positivo, o le va a dar alguno negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando, digamos, la concentración de la orina, la molaridad de la orina sea bastante más alta que la molaridad del plasma. Entonces ahí quiere decir que se concentró mucho, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta. A ver, tiene que ser en alguno de estos, donde la molaridad el sodio del plasma es mucho más bajo que el sodio de la orina. Entonces ahí uno tendría que ir a la, por ejemplo miren 128 y 200, con 380, pero bueno, tiene demasiado de orina. A ver. Sí, podríamos probar con ese, y podríamos ver si nos da levemente negativo, pero es solamente a los fines de que ustedes aprendan a sacar la diuresis osmótica, no es más que eso, pero el concepto, lo que tienen que tener en claro, para qué sirven estos cálculos. Bueno, chicos, ¿está claro entonces? Sí, profe. Bien, bueno, después entonces tienen que ver los videos y sacar las cuentas en la casa y comparar con los valores que estuvimos trabajando y con los cálculos que les pasé. Recuerden hacer el gráfico para que les quede, para que ya les quede para estudiar. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, esas serían fórmulas que nosotros sí o sí tenemos que manejar y que no. Sí, totalmente. Puede aparecer en el parcial tranquilamente. Calcular, por ejemplo, así como es calcular un clearance, también calcular el clearance de agua libre de algún concepto y relacionarlo, como estuvimos viendo ahí, con el proceso fisiológico y cuál es la interpretación. Por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Sí, más fácil, sí, ni hablar. Es mucho más fácil. Claro, digamos, pueden usarlo. Lo que pasa que el concepto, la interpretación, úsenla fácil si tienen la urea, pero la urea, no el nitrógeno ureico, la urea la pueden utilizar. Pero si no, con la aproximación tienen que llegar bastante. Bueno,
Listo, chicos, que anden bien. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, chao. Que anden bien. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.